Hermanos, que Dios les bendiga en esta noche. Le damos gracias al Señor por una nueva oportunidad que nos concede, que podemos venir una vez más a compartir la palabra de Dios con ustedes. Mi nombre es Mileida Méndez y soy miembro de la Iglesia Pentecostal Rehoboth en Staten Island. Mis pastores son Miguel y Soraya Cantón, a quien le agradecemos esta oportunidad de permitirnos compartir una vez más la palabra de Dios con ustedes. Y en esta noche seguimos con nuestro estudio bíblico número 24, siguiendo un buen ejemplo, y seguimos en nuestro tema trimestral, exhortaciones pastorales para la iglesia. Pero antes de comenzar, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por esta oportunidad. Señor amado, Padre Celestial, en esta noche, oh Dios, te agradecemos que podemos venir una vez más, Padre, delante de tu presencia para compartir, Señor, con mis hermanos, mis amigos, tu preciosa palabra, oh Dios. Te damos gracias, Señor, que tu palabra ya es bendecida, pero pedimos, Espíritu Santo, tu unción, tu presencia en medio nuestro para que nos capacites, Señor, para poder impartir esta palabra, Señor amado, que tú pones a nuestra disposición en esta noche, Padre. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón sea como ese terreno fértil, Señor, dispuesto a recibir tu palabra y que pueda dar fruto al 100%, mi Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta noche, como dije anteriormente, nuestro estudio bíblico se titula Siguiendo un buen ejemplo. Nuestra base bíblica se encuentra en 2 de Timoteo 3, del 10 al 17, pero vamos a estar considerando el capítulo completo. Los objetivos que queremos alcanzar en esta noche son analizar las palabras de Pablo a Timoteo, en las que destaca las cualidades que debe reunir el siervo del Señor, apropiarse de las cualidades y actitudes enumeradas por Pablo en 2 de Timoteo 3 para servir con excelencia, y valorar la importancia que tiene para el cristiano el conocimiento de las Escrituras. Nuestro pensamiento central dice: la imitación de un buen ejemplo desarrolla el carácter y perpetúa los valores cristianos. Nuestro texto áureo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. 2 de Timoteo 3:10. Amén. Y para comenzar, ¿verdad? Sabemos que la enseñanza que queremos alcanzar esta noche es que el cristiano debe apropiarse de los buenos ejemplos y actitudes para agradar al Señor y fortalecerse en la fe para enfrentar las difíciles situaciones que puedan presentarse. Sabemos que el autor de nuestra carta es el apóstol Pablo. Sabemos que los personajes que vamos a encontrar en esta carta son Pablo y Timoteo. Y la fecha en que se escribió 2 de Timoteo fue entre los años 66 al 67 después de Cristo. Y esta carta, vemos que Pablo la escribió desde Roma mientras se encontraba en la prisión. Él estaba encarcelado en la prisión de Roma bajo condiciones mucho más severas que las anteriores, y estaba esperando ser ejecutado próximamente. La iglesia en este tiempo está enfrentando una severa persecución en Roma y en Éfeso, y el aumento de las falsas enseñanzas. Al enfrentarse a una muerte eminente y por la preocupación por la iglesia y su hijo espiritual Timoteo, es que Pablo le afirma a continuar el ministerio y guardar fielmente el evangelio. Vamos a leer un poquito la introducción para que podamos entender, ¿verdad?, de qué vamos a estar tratando en esta noche. Dice: nuestro estudio tratará acerca de la importancia de imitar los buenos ejemplos
Este tema surge del pasaje que se ha escogido, en el cual Pablo da testimonio de que Timoteo ha seguido su ejemplo en varias áreas de la vida cristiana, entre ellas dos, la buena conducta y la disposición de sufrir por causa del evangelio. El pasaje es rico en temas que lógicamente no podremos cubrir en esta lección, ya que no podremos analizar con profundidad tantos temas que aquí se tocan, porque nos desviaríamos del punto principal que queremos tocar en esta noche. Y eso sería, para que tengan una idea general de los asuntos que se tratan, señalaremos los siguientes. La buena disposición de Timoteo en seguir el ejemplo de Pablo Pablo le dio lo que implica ser un obrero del Señor, la presencia de hombres indignos dentro de la iglesia, los cuales causan grandes daños, la importancia de recibir la enseñanza de la palabra de Dios en la niñez y la influencia poderosa de las Sagradas Escrituras para desarrollar carácter cristiano. Pero como indicamos al principio, deseamos concentrarnos en la importancia de imitar el buen ejemplo. Consciente o inconscientemente, todos somos influenciados por el medio ambiente en que vivimos, principalmente por personas. Muchas veces, sin que nos demos cuenta, ciertas personas se convierten en héroes en nuestra vida y en ocasiones hasta nuestros ídolos. Nadie es inmune a esta realidad. A quien le atrae el deporte, su héroe será un deportista. Quien es apasionado de la literatura, el personaje principal de su vida será un escritor. El fanático del cine, su héroe o heroína será un artista. Y así consecutivamente. De manera que la imitación se manifiesta en medio de dos parámetros: quien da el ejemplo y el que lo observa e imita. El ejemplo puede ser bueno o puede ser malo y se puede imitar consciente o inconscientemente. De ahí la importancia que hay en el saber asociarse con las personas correctas. Como dice un dicho, dime con quién anda y te diré quién eres. Y otro que encontramos, el que entre lobos anda, aullar aprende. Y cuán sabiamente hay en estas palabras. Lo importante para el cristiano es evitar los malos ejemplos y procurar andar cerca de aquellos que son buenos. Y esos son los temas que vamos a estar tratando en esta noche. Y para comenzar, vamos a ir de nuevo, les repito, estamos estudiando en la segunda carta o en el segundo libro de Timoteo en el capítulo 3. Pero nos concentramos en los versículos 10 al 17, pero vamos a tocar los versículos desde que comienza este capítulo, que serían del 1 al 9 también, que los voy a tratar de leer muy rapidito. Desde los versículos 1 al 9 de este capítulo encontramos la descripción de los hombres malos que se estaban introduciendo en la iglesia y estaban causando daño que se agravaría con el tiempo. Vamos a leer cuáles eran los daños que estos hombres aquí se describen como hombres malos. Vamos a leer del capítulo 3, 1 al 9. Y dice así: también debes saber que los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos. De ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones. Estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, pero no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. O sea, entonces vemos que en estos versículos del 1 al 9, la descripción presentada en los versículos de 1 al 9 cubre de manera general a los profesantes religiosos de los postreros tiempos. Y algo que no mencioné y quiero mencionar, estamos en el punto número 1, que dice el ejemplo de Pablo. Y el punto A sería su vida irreprochable. Eso es lo que estamos viendo en este punto. Entonces, comienza Pablo hablando, dando una descripción que estos hombres, dice que los postreros días, estos hombres cubre de manera general a los profesantes religiosos de los postreros días. O sea, quiero que entiendan, hermanos, que no están hablando de personas en el mundo, sino personajes que están dentro de la iglesia, personas religiosas. De ellos, entre estos profesantes religiosos, procede una clase especial de engañadores, según los versículos 6 al 8, ¿verdad? Que ya lo leímos. Y luego vamos a ver en el versículo 13, lo vamos a ver más adelante. Entonces hay que notar que nada inmoral o exteriormente abominable se esgrime, o sea que no se defiende ni se argumenta contra estos hombres, a diferencia de lo que se escribe Judas en su carta. O sea, el mal que caracteriza a estos es una clase más refinada y más sutil. Es un mal en la región del alma y el espíritu más que en el cuerpo. Vamos a leer de nuevo ese versículo de 6 al 8. Dice, de ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones. Estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Vemos aquí que el mal de estos hombres, a diferencia de los que Judas describe en su carta, si usted quiere leer la carta de Judas, ya la habíamos discutido en otra clase. Pero el mal que aqueja a estos hombres religiosos es un mal más de la región del alma y del espíritu que del cuerpo. O sea que quizás mirándolo aparentemente no era algo que le pudiera señalar como un pecado, algo así moral, si vamos a ver, pero era un pecado del alma y del espíritu. Dice, Pablo contrasta la conducta perversa de estos falsos cristianos con el testimonio ejemplar de Timoteo, como que consecuencia de haber imitado la vida irreprochable de su padre espiritual Pablo. Vamos a leer el versículo 3:10. Ahí dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Entonces Pablo, como vimos del versículo 1 al 9, habla de todo lo que están haciendo estos hombres malos. Pero a Timoteo le dice, pero tú has seguido, ¿verdad? Entonces él comienza a mencionar las cosas que Timoteo ha seguido: mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Que Timoteo estaba siguiendo el ejemplo que Pablo le había dado. Entonces dice que ahí él comienza a contrastar cómo es la conducta de estos hombres y cómo era la conducta que Pablo le había enseñado y que Timoteo estaba imitando de él. Entonces vemos aquí que dice, vamos a ver cómo eran estos hombres que
Pablo está contrastando con su conducta, ¿verdad? Estos hombres dicen que los hombres malos eran enérgicos, agentes activos de los poderes de las tinieblas, eran seductores que seducen engañando, pero ellos mismos son engañados. Mantienen cierta profesión cristiana externa, o sea, de apariencia. Quien lo miraba decía, oh, qué buen cristiano es, qué persona tan buena. Pero, dice, con todo eso eran dominados y engañados por las fuerzas del mal a quien ellos servían. Sus mentes son corrompidas, pero por ellos sus métodos son torcidos. Entonces dice que se meten en las casas para llevar a cabo sus obras malvadas. O sea, también nos menciona que se metían en las casas de ciertas mujeres, porque si vamos a ver no habían templos, ¿verdad? Donde ellos se reunían. Si vamos a ver la iglesia primitiva, eran los hogares, y ellos buscaban los hogares de estas mujeres que eran viudas, que estaban solas, que eran vulnerables, para meterse en esas casas y de ahí, ¿verdad?, engañarlas y seducirlas con su doctrina y poder propagar lo que ellos estaban enseñando. Entonces, otro punto que dice era que resistían la verdad. Timoteo había seguido el ejemplo de Pablo de cerca. Esa era la diferencia de Timoteo a estos hombres, que él había aprendido mucho de Pablo y seguía su ejemplo de cerca. En el versículo 10, vamos a leer, dice, pero tú has seguido. Vamos a ver de acuerdo a nuestra definición y etimología, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Pero tú has seguido, ahí donde dice has seguido, viene del griego paracolouteo. Literalmente significa seguir a alguien estando siempre a su lado, seguir de cerca, estar presente. O sea que Timoteo se había encargado de servir a Pablo bien de cerca, había estado con él y había aprendido de él desde muy cerca, siguiendo sus pasos, si pudiésemos así decir. Entonces también dice que entre las cosas que aprendió de él, aparte de su conducta, propósito, dice que también longanimidad. Lo vemos ahí. Entonces la palabra longanimidad viene del griego macrotumía. Esta palabra tiene las siguientes aceptaciones: resistencia, constancia, firmeza, perseverancia, clemencia, lentitud para vengar males. Se usa en el Nuevo Testamento 14 veces. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Timoteo había tenido resistencia y constancia, la misma resistencia, la misma constancia que había tenido Pablo, la misma lentitud para vengar los males que se le habían hecho contra Pablo. Todas estas características Timoteo había aprendido de Pablo. También vemos su paciencia, es otra cosa que nos menciona. Y la palabra paciencia que se usa aquí del griego, hupomone, sus acepciones son persistencia, firmeza y constancia. Timoteo había aprendido la firmeza, la constancia y la persistencia también de Pablo. Entonces, dice que había seguido también su doctrina. Cuando nos habla de la doctrina, la palabra doctrina es de la traducción didascalia. Por doctrina se entiende el evangelio, o sea, la exposición en palabras de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de doctrina, hablamos del evangelio, que son las buenas nuevas, la forma que presentamos a nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo usa la expresión sana doctrina en contraste con la mala doctrina que estaban predicando estos hombres, que él le llama hombres malos, que estaba circulando en las iglesias. Y aquí vemos que contrasta con los vientos de doctrinas y mandamientos de hombres y doctrinas de demonios, como vimos que Pablo les llamaba en otras lecciones y en otros capítulos que hemos estudiado. Ese era el contraste.
entre las características que estos malos hombres presentaban y ahora que Timoteo presenta. Timoteo también había seguido su conducta, la conducta de Pablo. Cuando hay buena doctrina, también habrá buena conducta. La sana doctrina proviene de la palabra de Dios. No vamos a encontrar esa enseñanza, esa sana doctrina en otro lugar, sino en la palabra de Dios. El apóstol Pablo puede tener una vida ejemplar, digna de imitar, como resultado de su íntimo contacto con el Evangelio de Jesucristo, cuyo contenido él dominaba doctrina. O sea, que la vida de Pablo ejemplar se basaba en esa relación íntima que había tenido con el Señor Jesucristo y con su palabra, con lo que él le había dejado. Amén. Vamos al punto B, sus sufrimientos por el Evangelio. Y vamos a leer el versículo 11. El versículo 11 dice: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. En esta parte aquí Pablo comienza a aludir y a hablar de los sufrimientos o los padecimientos que él había enfrentado en su primer viaje misionero y que están registrados en el libro de Hechos, capítulos 13 y 14. Y en Hechos 14, 22 nos dice que se le confirma y les dice que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo sabía desde un principio de que era necesario que él sufriera por la causa de Cristo. Esto ya se le había anunciado aún antes de que comenzara él en su ministerio. En el momento en que el Señor se le reveló a él ya sabía que era necesario, que él iba a padecer. Entonces, en los sufrimientos a los que él está aludiendo aquí, uno de ellos vemos que en Antioquía Pablo fue expulsado de la ciudad por predicar el evangelio, y eso lo vemos en Hechos 13:50. En Iconio Pablo casi fue ejecutado por lapidación, eso lo vimos en Hechos 14:5. Y en Listra sí le apedrearon y dicen que casi le dejaron como muerto. Y eso se encuentra en Hechos 14:19. O sea que Pablo debía haber estado muy tocado al ver que Timoteo, a pesar de saber y conocer todos los padecimientos, los sufrimientos y las persecuciones que Pablo había atravesado, y estos que mencionamos son solo algunos, aún así Timoteo tenía la disposición, el deseo de seguir aprendiendo de Pablo, no solo de seguir aprendiendo, sino de ser su discípulo y aún su compañero en viajes misioneros. Y estar dispuesto como Pablo a sufrir por la causa de Cristo. Vamos al punto número 2 ahora, y aquí vamos a ver dos tipos de personas, y vamos a estar leyendo en 2 de Timoteo 3, 12 y 13. En esta sección vemos dos puntos importantes que son la realidad de la persecución cuando se vive piadosamente y la realidad de los hombres perversos que causan serios daños en la iglesia. Vamos a ver dos diferentes clases de personas. El punto A, vamos a ver los piadosos. Vamos al versículo 12 y dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. De aquí vemos que aquellos que tienen el deseo, o sea, los que quieren vivir piadosamente, el verbo querer se usa aquí significa principalmente estar resuelto o determinado, proponerse. No connota un deseo pasajero o emocionalismo, sino una determinación bien marcada, como el participio quiere. Está en el tiempo presente. La idea es aquellos que quieren constantemente.
porque el verbo denota una acción interrumpida en el presente. O sea, quiere decir que tenemos que tener la disposición todo el tiempo. Número 2, vivir piadosamente. La palabra vivir se refiere a un estilo de vida, a una modalidad de conducta cristiana que no fluctúa con las circunstancias, que no es intermitente. O sea, vivir piadosamente es algo que es día a día, que no es algo que es cuando yo sienta, cuando yo quiera, no está condicionada a las circunstancias, sino que es todo el tiempo. El punto de referencia que pende este estilo de vida es Cristo Jesús. No podemos vivir una vida piadosa si no es a través de una íntima relación con nuestro Señor Jesucristo. Este estilo de vida implica padecer persecución. Uno de los enemigos más grandes que tenemos hoy en día es la comodidad. O sea, estamos tan acostumbrados a vivir tan cómodamente que ni siquiera nos podemos imaginar que nosotros tuviésemos que sufrir por causa del evangelio. Y aquí la palabra de Dios nos está enseñando que en ocasiones sí es necesario que pasemos persecución por causa del evangelio. El punto B dice los malos. O sea, ese es el segundo tipo de persona al cual Pablo se está refiriendo. Ya hablamos de los piadosos, ahora habla de los malos. Vamos a ver el versículo 13. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces aquí vemos que Pablo continúa el tema que ya cubrió y que leímos en los versículos del 1 al 9 acerca de estos hombres malos. En los versículos que leímos anteriormente, vimos que él los describe, pero en este versículo 13 él los sentencia, porque él dice que los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No hay un punto neutro en la vida espiritual. O se es bueno o se es malo. El mejor remedio para evitar el pecado es vivir en santidad. El mal, si no se corrige, siempre crece en intensidad. Y eso siempre lo sabemos y los vemos, que el pecado siempre empieza con algo pequeñito y cuando vamos a ver se va progresando y se convierte en algo muy grande. En el pecado no se progresa para bien, sino que ni se queda uno detenido en un punto medio. Se va de mal en peor, como dice aquí el apóstol Pablo. Prueba del que el pecado no es estacionario. Lo vemos en las palabras del Señor en el sermón profético que vemos en Mateos 24:12 y nos dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que causa que el amor de muchos se enfríe? ¿Qué es lo que causa que muchos se desvíen de la verdad? Que se multiplica la maldad. O sea, no es algo estacionario. La maldad y el pecado siempre siguen creciendo, se va multiplicando. Lo que se siembra, se ciega. Si sembramos para la carne, cosecharemos corrupción, como nos dice Gálatas 6, versículos 7 y 8, que nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, para nosotros, ¿verdad? Para pensar y reflexionar, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué es lo que yo estoy sembrando? Porque lo que estoy sembrando es lo que voy a cosechar.
¿Estoy sembrando para mi carne o estoy sembrando para mi espíritu? Amén. Vamos a ver ahora el punto 3, que nos habla el valor de las escrituras. Y eso lo vamos a considerar ahora en los versículos 14 y 17. El valor de las escrituras. Y el punto A es que las escrituras conducen a la salvación. Vamos a leer el versículo 14, que nos dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Entonces aquí en el versículo 14 comienza con un contraste entre Timoteo y los hombres malos. Pablo habla en el versículo anterior de todo lo que ellos han hecho y de las consecuencias, ¿verdad?, del pecado de ellos. Pero a Timoteo le dice: pero persiste tú. El hecho de que muchos sean malos no es razón para que nosotros también hagamos lo mismo. Pablo levanta la realidad individual de Timoteo. El cristiano no puede conducirse como los demás. Lo que hace la mayoría no es necesariamente lo mejor. Así que nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos que imitarle solamente a Él. Ciertamente estamos viviendo en un mundo, ¿verdad?, que nos atrae y muchas veces estamos en la tentación de seguir el modelo del mundo, pero nosotros no podemos imitar al mundo. Como dice la palabra de Dios, estamos en el mundo, pero no pertenecemos a Él. Y ciertamente el único ejemplo que tenemos que seguir es a Cristo. Amén. Tenemos que imitarle a Él, como Pablo le amonesta a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Timoteo se mantenía, dice que el verbo persistir, antes de que sigamos, el verbo persistir que se usa en el versículo 14 nos puede hacer pensar que muchos de los malos hombres habían conocido la palabra de Dios, pero no habían perseverado en ellas. De nuevo, cuando hablamos de estos hombres malos, no estamos hablando de personas no creyentes, sino de personas que estaban en la iglesia, personas que eran líderes y que ahora, a pesar de haber conocido la palabra de Dios, la estaban distorsionando, infiltrándose en los hogares, ¿verdad?, y tratando de persuadir y engañar a quien ellos pudieran. Pero el resultado era que a la misma vez ellos estaban engañando ellos mismos, no habían perseverado en la palabra y por eso estaban distorsionados en su doctrina. Entonces dice que Timoteo, en cambio, se mantenía fiel en aquello que en su casa desde la niñez había aprendido de su madre y de su abuela. Amén. Ella se había encargado de inculcarle la verdad desde la niñez. Por eso la importancia de que nosotros nos ocupemos de educar a nuestros niños también en la palabra de Dios, sabiendo que al final esa palabra, ¿verdad?, se está sembrada en sus corazones y en que su debido tiempo ha de dar fruto. Amén. Vamos a ver el punto B. Dice que otro valor de las escrituras es que nos capacitan para buenas obras. La palabra, entonces vamos a considerar ahora el versículo. Quiero leer el versículo 15, que no lo leí primero, pero dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahí es que leímos, ¿verdad?, o lo que acabamos de decir, que Timoteo había aprendido la palabra de Dios desde la niñez, y que esa palabra fue lo que le hicieron sabio, no sabio en lo que conocemos el intelecto humano, sino sabio para perseverar en la palabra de Dios y poder alcanzar la salvación que solo viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y a través de Él y de su palabra es que
adquirimos esa sabiduría no humana, sino para que podamos alcanzar la salvación. Amén. Entonces sí, ya podemos seguir ahora que la palabra de Dios, esta palabra, esas escrituras que Timoteo había conocido. Más adelante, mira lo que dice el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces nos dice que el valor de las escrituras es que nos capacitan para buenas obras. La palabra, las escrituras, como dice aquí, es inspirada por Dios, viene de Dios. Cuando dice inspirada, es soplo, es aliento de Dios, que el Señor le permitió e inspiró a hombres, ¿verdad? Que habían dedicado su vida a Él, con estas palabras, con estas escrituras que Él les había dado. Entonces sabemos que la palabra de Dios es infalible y es confiable. Ahora vamos a consideremos los efectos de las escrituras según el versículo 16 que acabamos de leer. Dice: la palabra de Dios es útil para, número 1, enseñar. Cuando nos dice ahí que es útil para enseñar, nos dice una verdad que significa más que nuestras opiniones. La verdad de la palabra de Dios es más importante que nuestras opiniones. Muchas veces, ¿verdad? Queremos traer o hablar, uno de los problemas que tenemos, que a veces queremos hacer de nuestras opiniones doctrinas y las queremos hablar como si fuera la palabra de Dios, pero no, nuestras opiniones personales no importan. Lo importante es lo que dice la palabra de Dios y tenemos que aceptar esa verdad, aunque no esté de acuerdo con nuestras opiniones personales. Amén. Nosotros somos los que tenemos que adaptar nuestras opiniones a la verdad de Dios. Dice que la palabra de Dios, otra cosa que hace, otra obra que hace la palabra, las escrituras, dice redarguir y corregir. Nos dice cuando estamos mal. Eso es lo que significa redarguir. La palabra de Dios nos redarguye. Y también nos dice cuando estamos mal en nuestro pensamiento o en nuestra conducta. O sea que no solamente nos dice cuando estamos mal en nuestro pensamiento, sino cuando estamos actuando mal con nuestra conducta. Nos señala, nos redarguye y nos corrige para que podamos dar un giro en nuestra vida y volver por el camino correcto. Dice que es útil también para instruir en justicia. O sea que nos dice cómo vivir correctamente ante Dios y ante los hombres. En Hebreos 4:12 también se nos dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué hermoso que la palabra de Dios tiene, las escrituras tienen esta capacidad de hacer todo esto en nosotros. Dice también por medio del profeta Jeremías, en el libro de Jeremías 23:29, acerca de la palabra de Dios, dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. O sea que la palabra de Dios viene para consumir, ¿verdad? Todas aquellas cosas en nuestras vidas que no son agradables delante de Dios, nos queman, ¿verdad? Nos quebrantan, a veces nos tiene que quebrantar, pero para que surja una transformación. En el versículo 17 encontramos, vamos a leerlo, dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a ver, dice en el versículo 17 encontramos la finalidad de todo lo que hace la palabra de Dios. Esto enseña, redarguye, corrige, instruye en justicia, pero ¿con qué fin? ¿Con qué fin es que la palabra de Dios hace todo esto? Y dice que es a fin
Lo vemos la respuesta en el versículo 17. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que la palabra de Dios viene a hacer todas estas cosas en nuestras vidas con el propósito de prepararnos, de que seamos perfeccionados, ¿verdad? Y no a la perfección que nosotros conocemos, ¿verdad? Que pensamos que vamos a hacer, que no vamos a cometer ningún error, pero nos va perfeccionando en el sentido que nos va haciendo mejores personas, mejores seres humanos en nuestra capacidad de pensar, de sentir y de accionar. Y no solamente en eso, sino también en nuestras acciones hacia los demás. Dice, la Biblia no se estudia simplemente para conocerla como cualquier otro libro. No estudiamos la Biblia para tener conocimiento humano. Dice, se estudia porque por medio de ella Dios forma el carácter de sus hijos y los capacita para su servicio. Hermanos, de nuevo recalco la importancia de que estudiemos las escrituras, porque a medida que las vamos estudiando, que la vamos leyendo, ella va perfeccionando nuestro carácter y nos va capacitando para poder servir mejor en el servicio del Señor, ¿verdad? Servir a Cristo. A través de nuestro servicio servimos primero a Dios y después a nuestros hermanos. Dice, con la palabra de Dios sucede igual que con el bautismo del Espíritu Santo. El Señor les dijo a sus discípulos que cuando recibieran poder serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso lo vemos en Hechos 1:8. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay un efecto funcional en las cosas de Dios. Todas las cosas de Dios tienen su función. Dios nos habilita para el servicio y la acción, o sea que van de la mano, que no puede haber una sin la otra. No podemos decir vamos a servir sin accionar, van tomadas de la mano. En Efesios 4:11, Pablo añadió que los dones son dados a la iglesia para equipar, o sea, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. También lo vimos en el versículo 12, en ese mismo capítulo de Efesios 4. Ni la palabra de Dios, ni el bautismo del Espíritu Santo, ni los dones espirituales están en la iglesia nada más para que el creyente se goce de ellos. Ese no es el propósito por lo cual Dios nos ha dado todos estos regalos, esas herramientas, esos dones, sino que dice, Pablo enfatiza en las cartas pastorales que son dados para la obra. Dice, pero el creyente no puede ser perfecto y enteramente preparado para toda buena obra si es negligente en el conocimiento de la palabra de Dios. O sea que todos estos dones que Dios nos da a través de su Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, todo esto se complementa, ¿verdad? Con el conocimiento de la palabra de Dios, van de la mano para que así podamos servir a Dios y ser perfeccionados cada día. Nuestro conocimiento de Dios es en proporción al conocimiento que tengamos de la palabra de Dios y lo mismo el servicio. O sea que mientras más yo conozco la palabra de Dios, más conozco de Dios, más conozco de su carácter, más la palabra de Dios a través de su Santo Espíritu, quien la inspira y que da testimonio a mi vida de Cristo mismo, va trabajando en mi ser, va cambiándome, transformándome, perfeccionándome a mí y a usted también para que podamos ser mejores servidores de Cristo, no solamente de palabra, sino en acción.
Otro punto que vemos aquí dice que la Biblia nos transforma a través de nuestro entendimiento. Y eso lo vemos en el libro de Romanos 12:2. Cuando dejamos que la Biblia guíe nuestro pensamiento, nuestras mentes son renovadas y transformadas. Así que realmente empezamos a pensar de la manera que piensa Dios. Y qué interesante, qué bonito, ¿verdad? Que podamos tener nuestra forma de pensar, pero vamos a la palabra de Dios y ella va cambiando nuestro pensamiento, nos va transformando, porque ciertamente sabemos que la mente es un campo de batalla. Entonces es ahí donde viene la palabra de Dios a accionar en nuestra mente, en nuestro pensamiento y nos va transformando, ¿verdad? Nuestros pensamientos, nuestras opiniones personales y las va cambiando por la verdad de Dios. Entonces no es ya mi opinión ni lo que yo pienso, sino lo que Dios me dice a través de su palabra que se va haciendo parte de mi ser y me vas cambiando y transformando. Esa es la obra renovadora del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Entonces dice que la Biblia nos transforma por la obra espiritual que Dios obra en nosotros cuando venimos a su palabra y dejamos que Él nos hable a través de ella. Esto es una obra espiritual que va más allá de nuestro entendimiento, que no es algo intelectual, no es nuestro entendimiento intelectual. Con gran poder espiritual, más allá de nuestro intelecto. La palabra de Dios va mucho más allá. No es sabiduría ni entendimiento humano lo que estamos buscando a través de ella. Dice que la palabra de Dios, las escrituras, nos da vida eterna. Eso lo vemos en 1 de Pedro 1:23. Dice que nos purifica. Esto lo vemos en Efesios 5:26. Nos da poder y autoridad contra espíritus demoníacos. Eso lo vemos en Efesios 6:17. Dice que nos trae poder espiritual para sanar nuestros cuerpos. Lo vemos en Mateo 8:16. Nos da fortaleza espiritual. Lo vemos en los Salmos 119, versículo 28. Dice que tiene poder para espiritualmente levantar la fe en nosotros. Y eso lo vemos en Romanos 10:17. Y dice que la palabra de Dios puede hacer tantas cosas que estaríamos aquí, hermano, una larga noche tratando de explicar y buscar, ¿verdad? Todos los beneficios que encontramos a través de la palabra de Dios. Sería imposible enumerarlos todos y esos solo son unos cuantos. Debido al poder espiritual en que la palabra de Dios opera, no tenemos que entenderla toda para que obre efectivamente en nuestra vida. Quiero volver a repetir para que usted entienda. La palabra de Dios tiene poder espiritual de por sí, porque es la palabra inspirada por el mismo Dios. Y cuando la vamos leyendo, dice que esa palabra comienza a obrar efectivamente en nuestra vida. Entonces dice que no tenemos que entenderla toda. Ciertamente a veces venimos, especialmente muchas veces cuando estamos solos, cuando no estamos así como en un estudio bíblico o escuchando una predicación, a veces la leemos, ¿verdad? Cuando estamos solos y a veces decimos, no entiendo la palabra de Dios. Entonces muchas veces muchas personas no quieren las escrituras o se desaniman porque no entienden algo y la dejan de leer. Pero hermano, yo te quiero decir en esta noche, no te desanimes y no te rindas, porque la palabra de Dios de por sí tiene el poder para cambiar, para transformar. Y miren todas estas cosas que leímos aquí, que dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y todas las demás cosas que leímos. Todo esto está el poder de la palabra de Dios. Así que dice, esforcémonos para entenderla lo mejor que podamos, ¿verdad? Nos esforzamos. Nos queda de nosotros esforzamos para poder entenderla a la capacidad que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pero dice que la leamos con atención y con cuidado
pero si aún así hay cosas que usted no entiende, ¿verdad? Siga leyendo, porque aunque no entendamos, hay beneficio en la palabra de Dios, hay un beneficio espiritual. Dice, leámosla con atención y cuidado, pero entendamos que ella nos beneficia espiritualmente, incluso cuando no entendemos del todo intelectualmente. A veces mi capacidad humana es limitada. Nosotros no somos enciclopedias ambulantes que le podemos entender todo, ¿verdad? Muchas veces entendemos cosas o leemos y no entendemos. Además de que la palabra de Dios tiene también ciertos misterios, ¿verdad? Cosas que no son del todo explicadas, ¿verdad? Y que no las podemos entender de la manera que quisiéramos entenderla, y muchos, verás, estudiosos aún difieren de la interpretación de ciertas escrituras, pero aunque no la entendamos del todo, siga leyéndola, porque hay poder en la palabra de Dios, y a medida que nosotros la leemos, ese poder espiritual escondido en la palabra de Dios comienza a obrar en nuestras vidas, y entonces es como que Dios nos va poco a poco, ¿verdad? Cambiando, transformando, revelándonos, enseñándonos, instruyéndonos en la medida en que estamos preparados y capacitados para recibir. Dios no nos va a dar más que lo que estemos preparados en ese momento para recibir, y a medida que vamos leyendo y estudiando y entendiendo, Dios nos sigue dando y revelando y cambiando y transformando, amén, para el beneficio y para ir perfeccionándonos en su obra y en nuestro servicio a los demás. Entonces, para resumir en esta noche, ¿verdad? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué es lo que queríamos aprender en esta noche? En esta noche hemos aprendido que la vida cristiana es práctica. No consiste en teoría o dogmas, sino que se implementa en el diario vivir. Práctica, día a día, constancia. No depende de las circunstancias. Es todos los días. Es de suma importancia que como creyentes demos un buen ejemplo y que nuestras vidas, aunque sabemos que son imperfectas, sean de inspiración para otros. Amén. Pablo nos ha dejado un precioso ejemplo, igual que Timoteo y tanto de los apóstoles y personajes de la Biblia, que aunque eran imperfectos, ¿verdad?, se sometieron a Dios y a su obra y permitieron que Él obrara en ellos para que ellos también pudieran ser ejemplo a los demás. También seamos humildes y enseñables, algo tan importante. Hermanos, seamos humildes y seamos enseñables, que con la buena disposición de seguir el buen ejemplo de otros dejados para nosotros en las Escrituras, pero también de aquellos líderes y hermanos que tenemos en nuestro alrededor, seamos humildes, seamos enseñables, para recibir el buen ejemplo, vuelvo y repito, de los personajes que se nos dejaron en las Escrituras. Pero también Dios nos ha bendecido con líderes, con pastores, con hermanos que con la misma devoción nos enseñan, amén. Y nosotros entonces en humildad recibamos con amor esa enseñanza que nos dan, esa amonestación que nos dan. Entonces, para eso Dios ha puesto a estas personas a veces directamente o indirectamente, ¿verdad? Porque igual no somos bendecidos cuando recibimos las enseñanzas de nuestros pastores y nuestros líderes. Pero en este tiempo también, ¿verdad?, que tenemos las redes sociales, también tenemos la bendición de aprender, ¿verdad?, de otras personas que Dios usa, que no le conocemos, pero indirectamente Dios le está usando también para transmitir una enseñanza a nuestras vidas. Amén, qué bueno, le damos gracias al Señor por todas aquellas personas que nos instruyen. Amén, seamos humildes para recibir esa enseñanza. También aprendemos en esta noche que de nada nos sirve si nos limitamos a ponderar y a estudiar y hablar acerca de la vida notable de los personajes de la Biblia si no estamos dispuestos a imitar su buen ejemplo.
y aprender aún de los errores. Como dije antes, no todos fueron perfectos. Ciertamente vamos a las escrituras y encontramos que muchos de nuestros personajes favoritos de la Biblia, ¿verdad?, fueron hombres, ¿verdad?, que cometieron muchos errores. Y sin embargo, aún así están escritos en la Biblia, ¿verdad?, para que aprendamos aún de esos errores. Igual que nosotros en nuestras vidas, todos somos imperfectos, vamos a cometer errores, pero hermanos, vamos a aprender de nuestros errores, aún de eso, amén. Hay una enseñanza que Dios nos quiere dar para que seamos perfeccionados aún de esas situaciones. Entonces, cuando nosotros no estamos dispuestos a imitar el buen ejemplo y también a imitar lo que Dios nos trata de enseñar a través de su palabra, entonces dice que acumulamos mayor juicio, porque la palabra de Dios nos dice, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que si vamos a la palabra de Dios, o si somos amonestados por alguien que el Señor usa para hablarnos, amén, y para señalarnos, ¿verdad?, el camino equivocado en que estamos, y nosotros ignoramos, sabiendo lo que es bueno, continuamos haciendo lo malo, entonces sabemos que tenemos que dar cuentas al Señor. Otra cosa que aprendemos en esta noche es que estudiamos la Biblia no para adquirir conocimiento intelectual, sino para desarrollar carácter y servir a Dios y a nuestros semejantes. Dice que Pablo estaba tan preocupado por la conducta de los malos dentro de la iglesia que dedicó 10 versículos en este capítulo que acabamos de estudiar en esta noche para prevenir a Timoteo y prevenir a la iglesia. Pero vemos que Timoteo no se dejó arrastrar por las malas influencias de aquellos que estaban en su alrededor, sino que Pablo, como Pablo le dijo, persiste tú. Pablo le amonestó que él persistiera, y eso fue lo que hizo Timoteo. Dice que había seguido el buen ejemplo de Pablo y él se propuso seguir el buen ejemplo. No solamente de Pablo, sino que lo que él había recibido a través de la enseñanza de las Escrituras desde su niñez. Dice que Timoteo aprendió a imitar a Pablo, no de cierto atractivo de su vida, sino lo esencial, su doctrina, su conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos. Para finalizar, vivimos en días donde predomina la clonación, o sea, la reproducción exacta de todo lo que vemos. Ciertamente estamos viviendo en medio de esta sociedad hoy en día. Muchas personas quieren imitar, es una clonación. Todo lo que vemos se quiere imitar. Lo que hace un grupo de alabanza, lo que tiene una iglesia, lo que es el equipo de música de otra iglesia, aún dentro de nosotros, de nuestras iglesias. No estamos hablando de lo secular, estamos hablando aún de las cosas en medio de la iglesia, ¿verdad? A veces queremos imitar lo que tienen otras personas, queremos un templo como el que tiene la iglesia grande, queremos un equipo de adoración como tiene la otra iglesia. O sea, que estas son las cosas que predominan hoy en día en muchas iglesias. Queremos seguir los programas y las agendas, amén. Pero dice, no hay heroísmo detrás de todos estos remedios, porque se imita lo popular y lo funcional, y no lo esencial y trascendental. ¿Qué estamos imitando nosotros? Ese es el punto que queríamos alcanzar en esta noche, siguiendo un buen ejemplo. Entonces la pregunta para ti y para mí en esta noche es, ¿qué queremos imitar nosotros? ¿Queremos imitar las cosas que realmente no tienen importancia, las cosas que al final del día nada nos vamos a llevar? ¿O queremos imitar aquellas cosas que son esenciales y que son trascendentes en nuestra vida? ¿Queremos acumular para esta vida o queremos acumular para la vida venidera? ¿Qué legado estamos dejando tú y yo? Ciertamente vemos que Pablo, Loida y Eunice dejaron un buen legado en Timoteo, digno de imitar.
¿Qué legado estamos dejando nosotros? ¿Será que vamos a dejar un legado que es digno de imitar? En esta noche vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a imitar el buen ejemplo, no solamente de los personajes bíblicos, sino aquellos líderes y hermanos que tenemos, ¿verdad?, con quien Dios nos bendice, que son dignos de imitar su ejemplo. Oremos a Dios para que nosotros también podamos dar un buen ejemplo con nuestra vida que sea digno de imitar. Vamos a pedir al Señor que nos dé esa disposición, de ese deseo de estudiar y adentrarnos a su palabra, no buscando un conocimiento, ¿verdad?, intelectual, sino que dejando que el Espíritu Santo haga su obra transformadora en nosotros cada día. Amén. Vamos a orar. Señor amado, Padre Celestial, en esta noche yo te doy gracias por esta, Señor, enseñanza que tú has permitido, Señor, que podamos compartir. Te damos gracias, mi Dios amado, por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por aquellos líderes, buenos líderes, Señor, con quien tú nos has bendecido. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes, que bendigas, Señor, a todos aquellos que se esfuerzan, Señor, por predicar, Señor, la buena y la sana doctrina, por dejar un buen ejemplo digno de imitar. Te pedimos que tú les sigas bendiciendo, que tú sigas obrando en cada obrero, en cada líder, en cada iglesia, Señor, que se esfuerza, Señor, en dar un buen ejemplo, Señor, y predicar esa palabra preciosa, Padre. Te pedimos, Señor amado, que nos ayudes, Señor, como tus hijos, como iglesia, Señor, Señor, a buscar tu presencia, a buscar en tener una buena relación continua contigo, Señor, acercarnos a ti que eres fuente de vida. Te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a estudiarla. Danos hambre, Señor, por tu palabra, Padre, que cada día, Señor, mientras la vayamos estudiando, leyéndola, Señor, podamos ver cómo tu Espíritu Santo nos va transformando. Ayúdanos a ser humildes y enseñables, Señor amado. Instrúyenos por medio de tu palabra, Señor amado. Oh, te damos gracias por ella. Bendice a cada hermano, a cada amigo, Señor, que se acerca y escucha, Señor, esta enseñanza, Padre. Obra de una manera especial en cada vida, en cada corazón, en cada familia y en cada hogar, Señor. Guárdanos, Señor, en esta hora, en estos tiempos, Señor, y aquellos, Señor, que persisten, Señor amado, en traer, Señor, la mala enseñanza, la mala doctrina. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, Padre Celestial, para discernir en estos tiempos, Señor amado, de quién estamos recibiendo enseñanza, Padre Celestial. Capacita, Señor, a los pastores y a los líderes y permite, Señor, que ese don de discernimiento siga fluyendo, Señor, en tu iglesia y en tu pueblo, para que podamos elegir y desechar, Señor, lo que no es tuyo, lo que no viene de ti. Ayúdanos, Señor amado, Padre Celestial, a recibir y a practicar la sana doctrina, Señor, sabiendo, Padre Celestial, que a ti te hemos de dar cuenta por nuestras buenas y malas acciones, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a elegir lo mejor, a sentarnos a tu mesa para recibir, Señor, esa instrucción que tú tienes para nosotros, para que podamos ser, Señor, perfeccionados, Padre Celestial, para el servicio de tu obra, Señor, de tu iglesia, de la sociedad, para el servicio en nuestros hogares, en nuestro entorno, en nuestros lugares de trabajo, donde quiera que nos movemos, Señor, que podamos vivir una vida piadosa, Señor, ejemplar, digna de imitar. Y a ti, Señor, nos encargamos de darte la gloria y toda la honra, Padre, porque al final del día, Señor, lo que deseamos es que tu luz brille, Señor amado, que tú, Señor, sea reflejado en nosotros, que no nos vean a nosotros, sino que te vean a ti, mi Jesús. Y a ti nos encargamos de darte toda la gloria, de darte toda la gloria y de darte toda la alabanza, mi Dios. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, a usted y a su familia. Sean bendecidos. Amén.